Bienvenidos a Desvendando Noticias. Estamos acá en un programa especial con un gran suscriptor con el cual hemos estado hablando, analizando, comentando y traerles este contenido hoy. Para nosotros es muy importante porque sabemos que la astrología ha recibido mucha mofa de parte de los medios principales, ¿no? Los medios mainstream y ese tipo de cosas. Incluso otra gente pues no le ve el lado, digamos, práctico, pero lo que sabe este compañero que se nos va a unir en un momento, para mí es una información casi que sagrada porque nos demuestra que los cultivos, que lo que está en la tierra, la manera como deben de cultivarse, cosecharse, todos estos procesos van de la mano del ciclo de los astros, en este caso el sol y la luna, y hoy particularmente nos vamos a centrar en la luna. Entonces quiero empezar, vamos a invitarlo por acá. Daniel, ¿me escuchas? Ale, hola, ¿cómo estás? Qué bueno hablar con vos. Muchísimas gracias por hacer tiempo, Daniel. Yo sé que vos estás ahí ocupado con tu trabajo, que es parte de lo que vamos a hablar y quiero que nos comentes. Nada más contanos, Daniel, en qué parte estás del mundo y así entonces poder hacer una referencia con las personas que nos están escuchando. Genial, yo estoy en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en el partido de Bragado. Está a 210 kilómetros de la capital federal de Buenos Aires, que ahora se llama, bueno, mucha gente le sigue diciendo capital federal, ahora se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estoy a 210 kilómetros hacia el oeste, la región de la Pampa Húmeda, que es una región muy fértil, una de las más fértiles del mundo. Pero donde vivo, que es donde cultivamos, vivimos en el mismo lugar en el que cultivamos, estamos fuera de la ciudad de Bragado, justo donde empieza la ruralidad. Muchos le llaman a eso también, viste, agricultura periurbana, ¿no? Estamos donde empieza la ruralidad, o sea, no estamos en la ciudad, sino donde empieza la ruralidad. Genial, volvemos a lo del nombre, ¿no? Cuando vimos que tu nombre de usuario es Cultivos Catalpa, yo usualmente, bueno, casi que instantáneamente lo asocié de que pues haces agricultura. Entonces, ¿nos puedes contar un poco qué tipo de agricultura haces? O sea, cómo es el día a día con lo que haces, digamos, tal vez no con detalles, porque los detalles los vamos a ver en un ratito, pero sí en forma general para que la gente sepa qué haces durante el día y lo que haces con los cultivos. Dale, nosotros tenemos un cultivo hortícola agroecológico, o sea, es un cultivo de hortalizas, de verdura, que es agroecológico. No usamos ningún tipo de pesticidas, ni de agroquímicos, ni de fertilizantes químicos de ningún tipo, y todo lo que conlleva hacer un cultivo de manera agroecológica, ¿no? Con el cuidado del suelo, el tema del reciclaje de la materia orgánica, el tema de no traer tantos insumos de afuera, sino de utilizar los elementos que hay en el sistema y también ciclarlos, ¿no? Ciclar los elementos dentro del sistema. Está bueno eso que te gustan los ciclos, ¿no? Y que venís siempre siguiendo el tema de los ciclos. Acá toda la materia orgánica y los elementos se ciclan, digamos, se reutilizan. Te puedo dar un ejemplo como el tema de, yo qué sé, hojas. Hay muchas hojas, lo podemos usar para muchas cosas, como por ejemplo para alimentar a las lombrices, para cubrir los canteros de la huerta, para empezar un fuego también. Después ese alimento para las lombrices se transforma en humus de lombriz que utilizamos para hacer los plantines de la huerta, que a la vez lo que queda de desperdicio lo comen las gallinas y también las lombrices las comen las gallinas, digamos, es todo como, son ciclos, ¿no? Y tratamos de relacionar los elementos dentro del sistema, tener una visión integral. No usamos productos de síntesis química, pero usamos productos naturales y nos quedamos ahí, sino que tratamos de tener una gran diversidad, de fomentar la biodiversidad. Vivimos en un lugar que además de las plantas que cultivamos hay muchas plantas silvestres, muchos insectos, muchas mariposas y bueno, y además de eso tenemos gallinas, patos, un monte frutal, tenemos un monte maderable, viste que es donde sacamos leña para combustible. Monte le decimos no a una elevación, sino a un conjunto de árboles, ¿viste? Monte frutal al conjunto de árboles frutales o monte maderable a un sector donde hay muchos árboles juntos, donde vamos a buscar leña, recursos de algún tipo. Buenísimo, no, eso que estás diciendo de los ciclos y de tomar todo lo que está orgánico y volver a utilizarlo es tremendo porque no sé si recuerdas cuando te pregunté lo del abono químico que es producido, digamos que artificialmente para supuestamente utilizarlo en siembras, digamos que se vende, hay toda una industria, pero me estabas comentando aquella vez de que todo lo que ya está disponible ahí en el campo lo volvés a reutilizar para todo este proceso, ¿no? Sí, nosotros hacemos diferentes tipos de abonos, por ejemplo, hacemos humus de lombriz,
que es un abono que hace la lombriz roja californiana, y también hacemos compost caliente, ¿viste? Es un compost que es un abono que levanta mucha temperatura, la hacemos de una, levanta muchísima temperatura, levanta alrededor de 70 grados, después llega un momento de maduración donde ya se puede utilizar, y así reciclamos todo, digamos, recircula, esa era la palabra que no me salía antes, recircula todo dentro de nuestro sistema, ¿no? Recircula, sí, qué buen verbo, no lo había pensado. Y bueno, nosotros trabajamos de esto, ¿no? Ofrecemos nuestras verduras a nuestros clientes, a nuestra familia, a nuestros amigos, pero también nosotros vivimos acá y tratamos de hacer todo nuestro alimento. Satisfacción enorme, ¿no? De servir la mesa y saber que tenés, que casi todo lo que está sobre la mesa lo cultiva uno. Desde que empecé a escucharte y cuando describís lo que haces, o sea, mi cabeza se va a la palabra antisistema, ¿no? Yo sé que se ha hablado mucho de antisistema desde el 2020 para acá, más personas, y ser autosuficiente, por lo menos este proceso de reciclar, de volver a usar las cosas, o sea, para mí es como muy inspirador de que se puede. Por ejemplo, yo te he comentado que yo estoy acá en zona rural, estoy empezando, digamos, poco a poco, no sé si en algún momento voy a lograrlo, pero es un asunto de ir probando cómo podemos tratar de reusar las cosas y escuchar lo que vos haces, de verdad que es muy inspirador y la verdad que me confirma que a veces toda esta programación de depender de un sistema puede romperse de muchas maneras y lo que haces es una de ellas, para que sepas, ¿ok? Buenísimo, gracias por lo que decís. Sí, la verdad que una de las ideas principales es ser lo más independiente posible, ¿no? No depender de otras cosas, ser independiente. Sabés que cuando hablo con los viejos de acá de Bragado, todos, casi sin excepción, antes cultivaban la tierra y tenían huertas. Acá no le dicen huerta en Bragado, yo le digo huerta, pero en Bragado le dicen quinta. En otros lados se dice huerto, ¿viste? Los porteños, que son los que viven en Capital Federal, en la capital de Buenos Aires, quinta le dicen a otra cosa. Te comenté en algún momento que cuando hicimos la serie esta de la glaciación en el canal, uno de los, digamos que científicos que son marginados de la comunidad, decía que, bueno, en los libros nos habla mucho de revolución industrial, pero nadie habla de que en algún momento la gente hizo una revolución agrícola de irse de las ciudades y tratar de hacer ese tipo de actividad agrícola que me estás diciendo. O sea, es que escucho esto que estás comentando y pienso que era como algo casi obligatorio de que vos tuvieras como tu propia huerta, por lo menos algo para producir, ¿no? Entonces es interesantísimo eso que estás describiendo. Claro, sí, y ahora el campo está bastante vacío, ¿viste? Hay cultivos extensivos de monocultivos transgénicos y en general, y la gente ya se olvidó de todo ese conocimiento. Incluso cuando hablo con los viejos, no solo cultivaban, sino, aunque sea, tenían ciertos conocimientos rudimentarios de los ciclos de la luna, ¿viste? Y lo tenían en cuenta a la hora de cultivar. Demasiado interesante eso. Daniel, vamos a empezar con lo que teníamos planeado para hoy. Te mostré este dibujo porque, de hecho, te comenté antes de empezar que esto de los puntos cardinales a veces es algo que mucha gente, pues, no lo sabe, ¿no? Y es bien fácil una vez que lo entendés. Y cuando mencionamos esa palabra azimut, que para muchos puede sonar como, bueno, ¿qué es eso? Azimut básicamente, si estamos siendo el observador en cualquier lugar, en este caso vamos a usar obviamente Buenos Aires, ¿no? Donde estás, o cerca de Buenos Aires, 35 de latitud sur, ¿no? Entonces, digamos, donde estás ahí, tu norte, donde, digamos, vos viendo hacia el norte vas a ver estos arcos solares de los que vamos a hablar, pero, por ejemplo, cualquier brújula, si vos apuntas, te va a dar un dato en grados, ¿no? Entonces, por ejemplo, norte siempre va a ser 0, el este va a ser 90 grados, el sur va a ser 180 y el oeste va a ser 270 y obviamente volvemos al norte. Entonces, para tener eso en claro, sería el norte 0, este 90, sur obviamente 180 y el oeste 270. Esto nos gusta pues mostrarlo para que entonces, por ejemplo, por acá preparamos esto y usamos de hecho Buenos Aires como ejemplo. El recorrido del sol en cualquier parte es de manera de arco. Entonces, usando tu latitud, acá tenemos Buenos Aires en la esquina. El arco que hace el sol en un, digamos que solsticio de invierno o de junio, vemos que el arco solar empieza a tu mano derecha, digamos, y hace esta abertura y después se oculta no exactamente en el oeste ni tampoco sale exactamente en el este, sino que entre el este y el noreste ahí va saliendo, ¿no? Después tenemos el equinoccio, bueno, de marzo que fue pasado, donde vemos que el arco se abre, ¿no?
se abre un poco más y ese sí es de este a oeste. Este es el del 20 de marzo y está el otro equinoccio que es el de septiembre, igual, de este a oeste. El arco se mantiene, digamos, a mitad media o a medida a la mitad, ¿no? De la apertura que hace, ¿no? Y después tenemos el solsticio, que para ustedes es en diciembre, donde el sol se abre su verano, y acá obviamente en el norte estamos en invierno, donde el sol se abre de esa manera, y lo que hicimos fue acá transponer la diferencia, ¿no? Para que las personas sepan que esta abertura del sol de pequeño a medio y a grande, de solsticio a solsticio, es algo que se ve en cualquier parte del mundo. Obviamente en latitudes más hacia el sur y más al norte se pronuncia más la diferencia. Digamos, en lo que es las latitudes ecuatoriales, que no vamos a tocar en eso ahorita para este video, pues son más cenitales en ese caso, pero por ahora vamos a usar tu latitud 35, que se asemeja mucho a la mía. Y esto que hace el sol, aquí es lo interesante después de hablar con vos, Daniel, esto que hace el sol en un año, la luna lo hace fractalmente en 28 días, que yo nunca lo había puesto en la ecuación de observar el cielo. Y cuando vos me comentaste que vos usás eso de apertura, o en este caso vamos a hablar de ascendente, donde este arco asciende y se hace más alto, o desciende y se hace más bajo, porque vamos a hablar de luna descendiente y luna ascendente. Entonces, esto que sucede en 365 días, digamos, y un cachito ahí de tiempo, un cuarto de día, la luna lo hace en aproximadamente 28 días, y entonces esos 28 días, que significan un mes, ¿no? Más o menos, está plasmado en un calendario que vos usás que se llama el calendario biodinámico. Entonces, es muy importante mencionar que este ascenso y descenso del sol, este ciclo anual del sol, es el ciclo más importante y es el más determinante para cultivar plantas. O sea, nosotros es el ciclo que va a determinar qué especies cultivamos y qué variedades de las especies de plantas vamos a cultivar. Hay especies que sembramos cuando los días se alargan y especies que cultivamos cuando los días se acortan, ¿verdad? Además de las especies, hay variedades dentro de las especies que vamos a utilizar en un momento o en otro dentro de este ciclo solar de ascenso y descenso. El ejemplo más clásico, para que todos lo entiendan, por ejemplo, las variedades de lechuga, la lechuga criolla se siembra en primavera-verano y la lechuga gallega se siembra en otoño-invierno. Este ciclo va a ser el más determinante. El ciclo del sol, el ciclo anual del sol, el ciclo de ascenso y descenso del sol va a ser el primero que vamos a tener en cuenta y va a ser el más determinante para elegir qué sembrar en cada momento. Es que eso es tremendo, porque mucha gente, ya ves que hay mucho debate, que no vamos a entrar en eso, ¿no? De todo esto de la forma de la Tierra, de la astronomía, de aquí y allá, pero al final de cuentas, para mí, la parte práctica de esto es algo que tenemos conexión diario, ¿no? Como estamos hablando, los abuelos de nosotros probablemente sembraban, ahora nuestras generaciones no lo hacen, pero esta conexión con el tiempo y estando, digamos, consciente de lo que se está cosechando y por qué y en el tiempo de qué, o sea, es una manera demasiado pues directa la conexión. De ahí donde, por ejemplo, hablamos de que la astronomía se hizo o se convirtió en una ciencia inerte, o sea, sin conexión alguna. Pero nos vamos a lo que la astrología era la conexión de los astros con el ser humano, esa conexión. Y cuando veo eso que me estás explicando, de que en un descenso de equinoccio de otoño a invierno se cosecha una lechuga, y de este equinoccio para allá se cosecha otra lechuga, o sea, ahí lo tengo demasiado claro, ¿no? Está tremendo. Sí, viste que el calendario que después vamos a ver toma el punto de vista del observador, ¿no? Como mostrabas antes en ese movimiento azimutal, nosotros en el centro percibiendo eso, y también es lo que la planta percibe. No sé bien cómo percibe la planta, pero la planta está ahí también, ¿no? Está ahí con nosotros en el medio. Eso está tremendo. Entonces, mira, vamos a hacer esto. Vamos a irnos al calendario de mayo. Antes de irnos al calendario, vamos a hacer este repaso. Los signos zodiacales tienen como su símbolo, ¿no? Entonces, en el calendario van a ver todos estos símbolos. Tenemos a Aries, a Tauro, a Géminis, a Cáncer, a Leo, a Virgo, a Libra, a Escorpio, Sagitario, y yo te hice la observación que el Capricornio que está dibujado, por eso no lo detecté en el momento, es diferente a este, ahorita lo vamos a ver, Acuario y Piscis, ¿no? Entonces estos están en tu calendario, eso es lo interesante de esto, o sea, la astrología, más allá de ser no sé, como que la usan para burla a muchas personas, los medios masivos y otras personas, pero este tipo de conexión es tremendo. Y vamos a irnos ya con el asunto del calendario que nos compartiste, porque acá dice días de siembra de mayo. Vamos a hacer un acercamiento como para que la gente vea que vos tenés
tenés aquí los días, tenés los signos zodiacales que vamos a aclarar y hemos hablado acá en el canal también. Hemos hablado de los signos zodiacales versus las constelaciones. Los 12 signos que son, digamos que 30 grados de la eclíptica o meses de aproximadamente 30 días son un signo zodiacal y los nombres van correlacionados a los nombres de 12 constelaciones donde el sol pasa. Entonces, este calendario está basado completamente sideral a la constelación, no al signo, para que quede claro con la gente que nos está escuchando. Los signos que ven acá están refiriéndose a constelaciones y digamos que es como una marca de donde te permite ver si la luna va en descendente o va en ascendente. Pero bueno, ahí estamos con los signos que realmente son constelaciones. Tenemos acá 4 diferentes tipos que me gustaría que nos explicaras antes de empezar. Una manzana, me parece, una zanahoria, una hoja y una flor. Son los órganos de las plantas, ¿viste? De las plantas anuales que nosotros sembramos en la huerta. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, un día de hoja vamos a sembrar lechuga. Doy ejemplos fáciles para que se entienda. Y un día de fruto vamos a sembrar tomate. ¿Por qué? Porque de la lechuga comemos la hoja y del tomate comemos el fruto, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, y es muy importante decirlo, que todas las plantas tienen raíz, tienen hoja, tienen flor y tienen fruto. Porque, por ejemplo, una lechuga también tiene fruto y un tomate también tiene hoja. Pero nosotros vamos a cosechar y consumir uno de esos órganos, va a ser el órgano de cosecha. Entonces, el tomate lo vamos a sembrar en un día de fruto porque nosotros queremos potenciar ese órgano, el fruto. La lechuga la vamos a sembrar un día de hoja porque nosotros queremos potenciar la hoja de la lechuga, que es lo que consumimos. Pero como te digo, después la lechuga tiene fruto también y el tomate tiene hoja y ambos tienen raíz y ambos tienen flor, ¿viste? Lo primero que sale de una planta es la raíz, después se expanden las hojas, después se induce a floración, sale la flor y de la flor sale el fruto, que digamos es el ovario engrosado. El fruto es el ovario engrosado de la flor y las semillas son los óvulos. Potenciar, digamos, el órgano ese en la planta. Nosotros vamos a querer que tenga buenos frutos, un tomate, entonces vamos a sembrar un día de fruto. Y generalmente esos dibujos están basados en la posición de la luna, que como vos decís, en este calendario no toma los signos zodiacales, sino que toma los cuadros astronómicamente visibles, digamos. Por eso vas a ver que tienen diferente duración. Algunas constelaciones son más largas que otras. Lo bueno de mostrar acá, una de las cosas me parece primordial, es el tema del ascenso y descenso de la luna, mencionado al principio, que hace esta, como por lo menos en el calendario, en la parte introductoria, dice que la luna imita al sol, ¿no? En este ascenso y descenso. Y en el calendario lo marca con esta línea verdosa, media grisácea, que está por debajo. Son los 14 días. Los 14 días De descendente. La línea van a ser los días de luna descendente. Fíjate que el día 9 fue el máximo ascendente, sería. Terminó ahí, llegó a su punto más alto, como si fuera el solsticio de verano, cuando mostrabas esos arcos al principio del sol. La luna llegó a su punto más alto, salió en mi latitud lo más lejana al norte y se puso lo más lejano al norte, y a partir de ese momento, ahí te dice la hora también, a las 6 la luna va a empezar a descender y a acercarse cada vez más al norte. El arco va a ser más bajo y se va a ir comprimiendo sobre el norte. En mi latitud. Sí, ¿no? claro, no, estamos usando tu latitud. Ahora, antes de que continúes, me comentaste temprano de los 4 elementos versus las 4 partes de la planta en este calendario. ¿Cuál fue esa conexión? No, se hace un paralelismo entre, bueno, la raíz y la tierra, que es el más obvio, ¿no? De ellos. Después la hoja es agua, que tiene sentido también, porque las hojas y los tallos es lo que más tiene muchísima agua, ¿no? Contiene muchísima agua. Después la flor es el aire y el fruto es el fuego o el calor también. Hay que tener en cuenta también, ahora que digo lo del fruto, es que si nosotros queremos obtener semilla, también hacerlo en día de fruto para potenciar. Lo primero que diría ahora es que la luna descendente que vemos en esta línea verde grisácea, si vos te fijas abajo de todo, dice periodo de trasplante. Fíjate. Periodo de trasplante acá. Fíjate que el periodo de trasplante coincide con la luna descendente. O sea que el periodo de trasplante, de trasplantar una planta a la huerta, va a ser cuando la luna descienda. O sea, cuando la sustancia, las fuerzas vayan hacia abajo, vayan hacia la tierra. Tremendo. Que si me permitís hacer esto que estás comentando, voy a irme a esta foto que me mandaste de uno de tus libros. La conexión ahí sería que
también se hace, por lo menos dentro de esta filosofía o dentro de la biodinámica, los momentos del día también se hace una correlación con las estaciones del año o este ascenso y descenso del sol. Entonces, a la mañana va a ser como una primavera, bien temprano a la mañana. Al mediodía va a ser como el verano, que es el momento de más calor, ¿no? Tiene sentido el mediodía. Tiene sentido, después claro. es como el otoño y la noche sería como el invierno. Y como te digo, tiene sentido porque yo nunca voy a cosechar o mismo a trasplantar al mediodía, que sería lo que corresponde al verano de esas 24 horas. En ese momento las plantas se van a estresar muchísimo. Tenemos que tener en cuenta las condiciones climáticas, ¿no? Y si es un día que está nublado, baja la temperatura y está lloviznando o está por lloviznar, y sí, ese momento va a ser bueno y propicio, porque la planta no se va a estresar. Se puede hacer este paralelismo, ¿viste? Y también mostraba, en eso que acabas de mostrar, de que creo que había otro dibujo que yo te había mandado. ¿Parece esta? ¿Será? Y en cambio, a la tarde vamos a cosechar, como la tierra inspira, ¿no? Y todo vuelve nuevamente a la tierra. Vamos a cosechar las cosas de raíz, todo va a ir hacia abajo. Vos fijate que, déjame hacer esta aclaración, cuando nosotros mostrabas al principio lo del ascenso y descenso del sol, vos fijate que a partir de la primavera todo empieza a brotar, ¿no? Y todo empieza a salir arriba, digamos, todo se potencia la parte de arriba. Después dan frutos, en el momento de verano vos vas a tener frutos arriba y a partir del descenso del sol todo va a volver abajo, todo va a caer, los frutos van a caer, las hojas van a caer en el otoño, los insectos se van a refugiar abajo de la tierra, o sea, todo es como un movimiento, ¿no? Generalmente el calendario hace una analogía con una respiración, ¿no? Como si esto fuera una respiración y una exhalación, como veíamos recién lo de la Tierra también. También otro libro que estuvimos viendo, que era ese, el de la acción de los planetas en los cultivos, que también tenías una foto por ahí. Un acercamiento para que la gente lo pueda leer. Voy a leerlo acá para que, no sé si está muy pequeño ahí donde estás. Dice: el arquetipo de la actividad solar es la diástole y la sístole, expandirse en el espacio y contraerse en un punto. Y más adelante pusiste, o está en el libro, así el sol tiene una actividad doble. Por un lado reúne y conduce todo hacia el centro, y por otro lado atrae todo hacia el espacio infinito. Podemos llamar a esto fenómeno sol invernal, sol veraniego o sol nocturno y sol diurno. Eso de diástole y sístole son los movimientos. Uno es el de contracción del corazón y otro es la expansión del corazón, ¿no? Como que hace un paralelismo con esto. Viste que también le llama, después lo habíamos visto en otro lado, ¿te acordás que, o sea, al sol le llaman también sol de encarnación y sol de desencarnación? Sol de encarnación. Ok, vamos a hacer un paréntesis, eso me pareció excelente. Lo tengo por acá, de hecho. ¿Qué fue cuando yo te dije que para mí la Iglesia Católica nos ha pintado todo este asunto de la liturgia y todo este simbolismo, pero se lo tomaron de algún lado porque tiene la conexión obviamente astrológica y en este caso de la Tierra? Y acá está, ¿no?, el sol de encarnación, el sol de primavera, verano, el sol de desencarnación o el sol de otoño, invierno. También se puede decir la fuerza solar veraniega o diurna, la fuerza solar invernal o nocturna. Lo que queríamos hacer ahora con esto, vamos a irnos a Stellarium, ¿ok? Si te parece. Sí. Ok, entonces mira, tengo ahí la fecha de hoy. Ahorita estamos en este momento Buenos Aires, ¿no? Tenemos el sol ya, creo que se metió. La luna está en tu medio cielo, aparentemente lo tenemos el norte. Y queríamos ver con el calendario algún día en específico, ¿no? No sé si el de hoy o querés ver alguno más antes. Yo apunté por acá, tal vez irnos a donde sea el cambio, ¿no? Ahora, el 22 fue el momento de mayor descenso de la luna. Y a partir de ese día, los días, digamos, la luna empezó a salir, desde mi punto de vista, desde el sur, cada vez más a la derecha, mirando al norte, ¿no? Siempre mirando al norte, cada vez más a la derecha. Podemos ver las salidas de la luna, van cada vez saliendo más hacia la derecha, o comparar los momentos de salida de la luna en su máximo ascendente y en su mínimo ascendente. Claro, entonces, no, me parece que irnos al 22 y a ver dónde es que sale la luna. Voy a hacer aquí este movimiento, el sol está... Vamos a hacer un acercamiento para acá para que puedan ver. Está la luna. Yo voy a regresarme por minutos. Ahí está la luna. 22 dijiste, ¿no? Entonces voy a subir un poco para ver. Claro, el 22 terminó la luna descendente. La línea gris que veíamos o media verdosa. Entonces en ese momento la luna sale en su punto más cerca del norte, haciendo el arco más comprimido y más bajo. Ok. A partir de ese día... la luna empezó a salir más hacia la derecha. ¿Sí? Hagamos la prueba hacia el 23, entonces el 23 sería para acá, para arriba. La salida ahora se va a dar un poco más. Vamos a ver, ahí está. ¿Ves? Se dio un poco más abierta. Vamos a ir al 24, que fue ayer, ¿no? Y vamos a irnos
en las horas. Usualmente la luna se atrasa 1 hora o 50 minutos. Ahí ves, se abrió más hacia el este y hoy es 25. Ahí está, ¿no? Más para allá aquí. Ahí tenemos que la luna se abrió. Sí, algo que quiero aportar, viste, que para que queden claro que el calendario dice que la luna en su ascendente, quiero reforzar esta idea, en su ascendente tiene las cualidades que tiene el sol cuando asciende, y la luna en su descendente obtiene las cualidades del sol en su otoño-invierno. Tremendo. ¿No? Viste que yo te había dicho al principio que el sol es lo más determinante y no claro. vamos a sembrar una especie de primavera en el otoño que se me viene el frío. No voy a sembrar, por ejemplo, yo ahora en mi latitud tomate que viene el frío y lo mata. Lo que te quería decir, la luna hace este movimiento de centro y descenso y es como que se hace un paralelismo en que obtiene estas cualidades, ¿no? Primero ves el sol, después ves la luna. Es como más sutil. También pasa a veces, Allen, que en el trabajo diario hay cosas que uno tiene que hacer y las tiene que hacer aunque el día no sea favorable. Y también porque te lo demandan los tiempos de la misma planta, ¿viste? Quizás tenés que hacer un trasplante y no es el momento ideal para el trasplante, pero bueno, lo tenés que hacer porque si no la planta se va a morir, por ejemplo. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta, que a veces uno puede respetar el calendario, no, yo lo uso como guía, como una herramienta, pero hay momentos en donde tenés que hacer algo y no te queda otra. Y algo que aclara muy bien el calendario al principio es que lo más importante es hacer las cosas bien, ¿no? Porque si no, por más luna que sigamos, por más ciclo de la luna que sigamos, si hacemos las cosas mal, va a salir mal. Es como un plus. Mira, entonces voy a seguir día por día para ver cómo la luna se va abriendo. Ese sería como el fractal de invierno a equinoccio, ¿no? Porque la luna se está abriendo y digamos, voy a irme al 26 y ahora lo que voy a hacer es voy a atrasarme un poquitito. Ves que la luna se va abriendo como si fuera el arco solar en esos 90 y resto de días que toma del arco de solsticio al arco de equinoccio. Ahora voy a irme al 27. Espérate, vamos a ir ahí está, se va abriendo. Más bien ahora tengo que mover la pantalla porque ya la luna se está saliendo de... Ahí está, entonces de hecho voy a hacer un poco más pequeño así. Y ves que la luna se está abriendo más. Ahora el 28, vamos a ver qué tal. Ahí está la luna, todavía se está abriendo más. O sea, los pasos que está dando la luna hacia a la derecha, en este caso tuyo, ¿no? Son bastante amplios, ¿no? Yo te estaba comentando temprano que es como el equivalente de más o menos 12, 13 días. Si yo veo la salida del sol en cierto punto en el este por 12 o 13 días y se me va moviendo, se me va abriendo, en este caso de invierno a equinoccio, esos 13 días o 12, 13 días que tomó el sol moviéndose, la luna lo hace en este caso en un día y digamos así se va abriendo como proporcionalmente, ¿no? Entonces voy a irme un poco más a ver el 29, vamos a poner acá la hora y se va abriendo la luna todavía más a tu derecha porque estamos usando Buenos Aires. Voy a hacer acá un alargamiento para que vaya llegando al este, que viene siendo ese arco equivalente al, vamos a ver, que de hecho se lo brincó, bueno, tal vez el anterior fue como, voy a atrasarme, no quiero salirme de pantalla, por eso te lo estoy haciendo así. Entonces ves, ya pasamos el este, ya donde estaba saliendo en el 22, ahora el 30, que son casi 8 días, la luna se me abrió, o se te abrió para allá, ¿no? Y digamos, voy a abrir un poco más la amplitud por acá, 31, vamos a ver qué tal. Ahí está la luna saliendo, se sigue abriendo más. Ahí está, estamos en ascendente en este caso, ¿verdad? Sí. Ok, en ascendente. Entonces, después voy a hacer uno más, a ver qué tal. Y aquí yo creo que es cuando hace déjame para ver si ya empieza como... Este ciclo, Allen, puede ser observado por cualquiera, ¿no? Que esté mirando. Claro. Siempre desde el mismo lugar, mirando hacia el norte. Yo lo veo acá en mi casa siempre, que es en el cultivo. Como la luna, uno tiene como una especie de marcadores ahí donde hay un árbol, un poste o lo que sea. Sí. Y como la luna se va moviendo, va y vuelve, ¿no? Es como una ida y una vuelta. Ok. Daniel, Connie nos está preguntando que si este ciclo o mes dracónico, si es el ciclo o mes dracónico,
El dracónico es el serpenteo que hace la luna con la eclíptica, que es diferente al de fases y al de perigeo y apogeo. Está relacionado con con el ciclo dracónico, que cruza la eclíptica para un lado y para el otro, y también, bueno, en el calendario te marca el tema de los nodos, ¿no? Ahorita vamos a regresarnos al calendario y tal vez nos puedas hablar de cuando hay un nodo, ¿no? Que cruza la eclíptica y se les pide a ustedes no hacer actividad, algo así. Está tremendo eso, pero ahorita abarcamos ese tema. Ahora quiero seguir en los días 31, vamos a ver acá si se puede. Ahí está la luna, se sigue abriendo. Vamos a ver si ahí está la luna saliendo. Vamos a ver al siguiente. Voy a abrir un poco mi amplitud por acá, así. Ahí está la luna. Vamos a ir al siguiente día, 2 de junio. Y aquí la luna como que se queda, me parece. Vamos a ver. 3 de junio, por acá. Sigue saliendo por ahí. El calendario que teníamos era mayo, ¿no? Entonces acá vamos a irnos al 4 de junio. Ahí sigue la luna. 5, vamos a irnos por allá. Sigue saliendo por ahí. Vamos a ver. Después vamos a ir al 6. A ver qué. Déjame ver. Espera que estoy con el calendario en la mano. Fíjate, en junio, ¿dónde es que se hace el cambio? En junio, el 5, termina la luna ascendente y empieza la descendente. La descendente. Entonces, en este punto, vamos a regresarnos ahí. A partir del 5, entonces ahora, ya llevamos ahí más o menos unos 14 días. Ahora empieza el descenso y la luna, en lugar de abrirse, empieza a cerrarse hacia el este y llegar hacia el noreste. Entonces, vamos a ver, voy a irme al 6. No la encuentro, ahora se me perdió la... Contestando a lo que decía Connie, en el calendario, por lo menos en la versión argentina que se hace acá, al ciclo lunar le llama ciclo o ritmo tropical de la luna, para hacer como un paralelismo con esto de que el sol va de trópico a trópico. Pero después habla del ciclo dracónico y te habla de cuando toca ese punto, habla, si querés después lo podemos ver cómo se marca en el calendario, habla del tema de los nodos, ¿no? Porque viste que lo comentábamos la otra vez, siempre que hay nodos o eclipses, ocultaciones, como cruces de caminos, no son momentos favorables. Nada más quiero ver ahora día por día cómo la luna empieza a contraerse o a descender. Vamos a ver qué tal. Ahí está, se está... Sí, después lo vemos, después lo comento, está buenísimo. ¿Ves? Ahí ves, ahí se va ya regresando, vamos al 8 de junio, vamos acá, ahí se ve la luna. Se está contrayendo exactamente en descendente. Después acá, vamos a esta hora. Vamos a ver acá. Ahí está la luna acercándose al este. Vamos al 11. Ahí está la luna acercándose al este. Vamos al 10. Vamos a ver, voy a mirar un poco por acá. Ahí está, ya pasó el este. Al 13. Ahí la vemos otra vez regresando y cerrándose en descendente. Después por acá. Vámonos a ir a... Ahí está la luna con Júpiter, por cierto, ese día. Y vamos a ver si el 14, ¿cuándo es el cambio a ascendente? En junio, otra vez. Día 18. El 18 es el máximo descendente, o sea, el día que describe el arco más chico comprimido más sobre el norte, y ahí empieza nuevamente a ascender. Aquí entonces, vamos a irnos al 18. Vamos a irnos al 18 para que veas, ahí está la luna siguiendo, se está cerrando el arco, pero es descendente con digamos, léxico que estamos usando para cultivos. Después por acá, ahí va, 16, acá. Después 17, vamos a ir por acá, ya está el sol ahí metido ahí vemos la luna, es porque el sol porque es luna nueva, cuando la luna se acerca al sol se hace nueva, y ya el 18, bueno, aquí yo creo que ya, ahí está con el sol, perdona, voy a regresarme así. Y ahí lo podemos dejar. Entonces, queríamos dejar, esto es excelente, Daniela. Entonces, para, digamos, resumir y volver al calendario, entonces, para recapitular lo que hicimos con la luna, es que el sol, lo que hace en un año, la luna lo está haciendo 28 días como un fractal pequeño, y las características que tienen los arcos del sol las mantenés para las plantas, en este caso con el ciclo lunar. Igual que el sol hace esto, la luna empezó a abrirse hacia el este, más para allá, y volvió a regresar, y todo esto lo hizo en 28 días, lo cual está plasmado en el calendario. Entonces pudimos comprobar que el 22 es cuando fue su mayor franja verde. Empieza con una lunita para abajo y termina con la luna para arriba, porque empieza el ascendente. El del descendente es el momento para
para los trasplantes. Viste que lo habíamos visto abajo, son los momentos para trasplantar, porque las plantas sufren menos el estrés. Digamos, todo se va hacia la tierra y la planta se estresa menos y resiste más los trasplantes. Después todo lo que sea trabajos en la tierra se hacen también en luna descendente. Y también algo muy importante, el tema de cosechar raíces, bulbos o tubérculos, viste que son tallos subterráneos, se hacen en luna descendente para que duren más. En luna descendente, claro. Sí, porque va hacia abajo la energía, ¿no? Estoy pensando eso, ¿no? Exacto. Es como un movimiento de ascenso y descenso. Entonces uno más o menos se lo puede figurar. Entonces todo vos coseches órganos subterráneos lo vas a cosechar en luna descendente. Buenísimo. Entonces, volvamos acá donde, ya vemos que la franja verde es descenso y cuando no es verde, franja blanca es ascenso. Se pueden ver muchas cosas ahí. El calendario también te sirve medio como una guía astrológica, ¿no? Porque podemos ver, si bien no muestra los signos, muestra las constelaciones, pero podemos ver dónde está el sol, dónde está la luna, si la luna asciende o desciende, dónde están los planetas. Y algo interesante, por ejemplo, es que hoy, podemos ver el día de hoy, que es 25, está en rojo porque hoy en Argentina es la fecha patria más importante, es la Revolución de Mayo. Es un día feriado, ¿viste? Porque es argentino el calendario. O sea, está hecho y editado acá en Argentina. Pero fíjate que hoy es día de hoja, porque está en la constelación de Cáncer, que es agua, la luna, pero aparece una interrupción y aparece una flor, ¿ves? Amarilla, porque hoy es el apogeo, y en el apogeo las influencias cambian y se fomenta todo lo que es flor. Y a partir de, ahí dice, el apogeo es a las 13 horas. Lo que pasa es que como es el apogeo, horas antes y horas después la influencia se mantiene, ¿viste? Es como que tiene una influencia un tiempo antes y un tiempo después. En cambio, en el perigeo, que fue el día 10, 11, por ahí, que hay una línea punteada. Siempre que está esa línea punteada, quiere decir que no se recomienda hacer nada. Siempre que haya un eclipse, un cruce de caminos de cualquier tipo, no se realizan actividades. Y también no se realizan en el perigeo. En el perigeo no se realiza ninguna actividad. Lo que dice la bibliografía es que hay una predisposición de las plantas en el perigeo a sufrir enfermedades fúngicas, o sea, enfermedades de los hongos. Por supuesto que va a estar determinado también por las condiciones climáticas que tengamos y el manejo que nosotros hagamos del cultivo, ¿no? Pero va a haber una predisposición a todo lo que es enfermedad fúngica. También te acordás que habíamos visto un esquema, Ale, en un dibujo en donde decía combinación de luna llena con perigeo, más probabilidad de tener enfermedades fúngicas. Puse en pantalla para que la gente sepa que cuando hablamos de perigeo es cuando la luna se ve más grande y el apogeo es cuando la luna se ve más pequeña. En tiempos de perigeo, para tener eso en cuenta, o sea, vos lo habías mencionado en un directo, me recuerdo, y ahora ya lo veo aquí palpable en el calendario, ¿no? Está muy, interesante, o sea, que hasta eso se toma en cuenta para los cultivos, o sea, el astro está determinando qué no hacer y qué hacer, ¿no? Que está, bueno, o sea, de verdad que es demasiado, para mí, como te estaba comentando al principio, esta conexión de los astros con el ser humano en cuestión de agricultura es la mejor manera de ver esto de una manera antisistema, o sea, la verdad que los astros determinando en qué momento y ese tipo de cosas me parece genial. Tenemos para mostrar también el tema del astrorreloj. Este astrorreloj es para mi latitud, cosas que se invierten, ¿no? Entonces, como podemos ver, una de las cosas que me llamó la atención cuando me lo mostraste es que es completamente sideral. Igual, te mantiene aquí la rueda de los 360 grados, pero te da aquí los tamaños proporcionales de las constelaciones. Por ejemplo, te había comentado que Virgo está pues bastante extensa como lo es, ¿no? Virgo es la más grande y por acá Aries es un poco pequeña, pero contanos cómo es que vos usas cómo lo aplicás, o sea, si los comentabas para saber algo cómo lo usas. Que parece para destacar de mirando el astrorreloj es que si vos te fijas hay unas flechitas que marcan los solsticios de invierno y de verano, ¿no? Que están por fuera, en la parte blanca. Hay una flechita muy chiquita, arriba de aquí todo, está, en el arriba, margen. Sí. Los 4 puntos. Si te fijas, algo que es curioso, interesante, es que en el solsticio de invierno, ahí te marca la fecha, justo también empieza en la misma porción del cielo, cuando la luna pasa por ahí, esta parte de acá. A su máximo descendente la luna, y a partir de ese momento
empieza a ascender, que es lo mismo que pasa con el Sol cuando pasa por esa porción del cielo, solo Claro. que el Sol es como que va más rápido, ¿viste? Siguiendo Claro, sí. las estrellas, la Luna se retrasa mucho más. Entonces, fíjate cómo coincide la flechita esa del solsticio de invierno con el máximo descendente, como si fuera el día también más corto, y a partir de ahí los días se van alargando, pero también la Luna cuando pasa por ahí empieza a ascender. Géminis. Y yo veo que seguramente en tu latitud es exactamente al revés, tu solsticio de verano. Fíjate que algo a destacar es que, es lindo gráficamente, que cuando empieza la luna ascendente, está bien finita la flechita y la flechita se empieza a engrosar hasta su máximo grosor. Y a partir de ahí se ve que empieza la luna descendente, pero sigue gruesa la línea. Y a medida que pasa el tiempo se va afinando, como para entender bien el ciclo, ¿viste? Y también fíjate que está fuera de eje toda esta rueda de esta flecha ascendente y descendente, y está más separada del centro cuando está en su máximo ascendente y más cerca del centro cuando está en su máximo descendente. Y nosotros nos fijamos en tu latitud, que vos justo estás en el 35 norte, vamos a ver que es exactamente lo contrario, que cuando acá empieza la luna descendente, allá empieza la ascendente y viceversa, ¿verdad? Habíamos notado eso, que para vos, como has estado acostumbrándote a ver las constelaciones para ir mediando, ¿no? En este caso, volvamos aquí a tu solsticio de invierno, bueno, Géminis, vendría a ser en ascenso, ¿no? De Géminis a Cáncer va ascendiendo, ¿es así, verdad? Claro, en Géminis empieza el ascenso, ahí está en su punto más descendente, fíjate que está bien finita la flecha, mucho más cerca del centro. Ahí empieza el ascendente, pero está en su punto más descendente. Más allá de las constelaciones, si usamos los signos o las constelaciones, lo importante acá resaltar es que en el solsticio de invierno, cuando el Sol pasa por esta porción del cielo, en esta rueda, hace lo mismo. O sea, cuando el Sol está en un momento, vos fíjate que acá estás con el Sol en descendente, ¿no? Acercándose al solsticio de invierno. Es el día de hoy lo que estamos viendo ahora. El Sol se está acercando al solsticio de invierno día tras día y en los días se van acortando. Pero la luna, que ya pasó por ahí, digamos, se está ascendiendo ahora. Acaba de pasar a su punto máximo ascendente y empieza a descender. Como que las porciones del cielo, más allá de que usamos los signos o las constelaciones, las porciones del cielo corresponden, ¿viste? Eso es muy interesante. Te comenté lo del nodo, los nodos en el calendario. Por acá yo te pregunté ¿no? Con Mercurio, ¿no? Hice la observación hoy en la mañana, te pregunté, bueno, ¿por qué el 4 de mayo no ascendente de Mercurio? Y vos me dijiste que ese día, ¿qué fue lo que me explicaste para que le digamos a la gente? Lo que te conté es que siempre que hay nodos, siempre que hay un cruce de caminos, ¿viste? Un cruce de trayectorias, se recomienda no hacer nada. Ya sea un planeta, sea el Sol, la Luna, cortan también, ¿viste? En esto de este ir y venir del ciclo dracónico que decía Connie, cuando es el nodo ascendente o descendente tampoco se realiza ninguna actividad. Es como que hay una perturbación, ¿viste? Y en esos momentos no se recomienda no hacer nada. Perturbación es una buena palabra. Mira, voy a irme rápidamente a Stellarium para hacer eso y mostrarlo, porque yo cuando vi eso del 4, me fui a ver a Mercurio y es exactamente cuando Mercurio cruza la eclíptica. Y voy a irme a la fecha del 4 de mayo. Me voy a ir al 4 de mayo. Mercurio, ahí está. Está Mercurio. Y lo que voy a hacer es ponerle la eclíptica. Ahí está, para que se pueda ver la eclíptica. En mayo, ahí está. Voy a acercarlo. Tenemos a Mercurio ahí. Entonces el 4, ahí donde yo lo corroboré, ¿no? Mercurio hace un paso de la eclíptica en ese nodo que nos contaba el calendario. Ahí está. Ahí hasta el cruce. Más o menos a las 5. ¿Ves? Ahí está. Mercurio cruza la eclíptica más o menos a las 7 de la mañana del 4 de mayo, ¿no? Que es lo que habla el calendario. Ahora si voy a regresarme al calendario. Entonces cuando yo leí este 4 y vos me confirmaste que para ustedes no se debe hacer, y esa palabra perturbación de verdad que me resonó, no lo había asociado de esa manera. Después, bueno, cuando quieras cerrar, si querés, podemos mostrar ese círculo que asocia todos los ciclos, ¿no? Los ciclos, correcto, podemos hablar con ese, claro, buenísimo. Uno y el otro. Ahí tenemos las estaciones, que serían determinadas por el Sol, verano, invierno, otoño y primavera. Tenemos la luna ascendente y descendente, que hace como este paralelismo con las estaciones del Sol. Y después tenés también el tema de las fases de la luna.
ahí confunde porque le llama luna decreciente a la menguante, ¿no? Entonces, viste, fíjate que las que están adentro del círculo son el ciclo que hablábamos antes de ascenso y descenso, y las que están por afuera son las fases de la luna. Entonces también podemos hacer un paralelismo. Por ejemplo, algo interesante que se recomienda, uno cuando a mí me pasa, yo cuando siembro muchas veces verduras de hoja en primavera, tienden a irse en flor. Entonces lo que se hace es sembrarlas en luna descendente y en menguante. Entonces es como que compenso, le meto influencias otoño-invernales, o con luna descendente y con luna menguante, para que las fuerzas otoño-invernales actúen ahí y no se me vaya en flor, porque tienden la primavera a irse las verduras de hoja en flor. Lo otro, en ese círculo está lo de que hablábamos antes de los momentos del día, ¿no? Que tiene mucho sentido que el amanecer, la mañana sea la primavera, el mediodía sea el verano, que es el momento de mayor calor incluso, y después viene el otoño y el invierno, y eso también es muy importante para tenerlo en cuenta, porque yo no voy a trasplantar ni a cosechar, nunca lo hago, como te digo, salvo que las condiciones atmosféricas estén propicias. Nunca lo hago, nunca cosecho ni trasplanto en ese momento del mediodía porque se muere todo, las plantas se estresan muchísimo, ¿no? Entonces sería como un verano en el día, claro. En esas 24 horas un verano. Después, si yo quiero trasplantar algo, me conviene hacerlo, sobre todo si es sensible al trasplante o hago bastante movimiento de raíz, me conviene hacerlo al atardecer, ¿viste? Para que pase un reposo, la planta no transpire, pase toda la noche, ¿entendés? Y tenga un momento de recuperación, porque si lo hago al mediodía, la planta pierde todo el agua que tiene dentro y la pierdo. Y uno puede hacer esta analogía con los momentos del día también. Mira, voy a regresarme acá al calendario. Esto, como te estaba comentando, para mí la clave está en que yo nunca había asociado el arco lunar a que sea un fractal del arco solar, ¿no? Y tiene muchísimo sentido que lo uses en la agricultura, porque estamos hablando de 28 días aproximadamente, ¿no? Y con todas estas perturbaciones que hay que tomar en cuenta, como los cruces por la eclíptica, en este caso de Mercurio, en este caso los eclipses, el perigeo, dijimos. En el apogeo se siembra flor, en el perigeo no se hace nada. No se hace nada, ok. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, muchos han criticado la luna, que aquí, que allá, el cómo se siente el ser humano, pero esta practicalidad en la siembra me confirma a mí que hay una estrecha relación entre el astro, en este caso la luna, bueno, el sol, porque estamos hablando que este ciclo es un fractal del sol, está conectadísimo con nosotros y ese es el propósito primordial, en mi opinión, de la astrología con nosotros, ¿no? Entonces, de verdad que te agradezco muchísimo. No sé si tenés algunas últimas palabras, Daniel, para despedirnos. Yo voy a poner tu información en la descripción del video, por cierto, se me olvidó mencionar, tenés canal en YouTube y tenés cuenta con cultivos en Instagram, ¿verdad? Sí, en el canal de YouTube mostramos todas prácticas reales que hacemos en nuestro cultivo. O sea, no van a ver videos de otra cosa que no sean prácticas reales en el momento explicadas. Eso está bueno, porque hay mucha desinformación en relación a la agricultura en YouTube, viste que muchas veces te muestran eso, tipo la manera para tener 10.000 tomates, y vos ves ese video y conociendo sabés que así no vas a sacar ningún tomate. Entonces mostramos, interesantísimo, la idea del canal, mostrar prácticas reales in situ, digamos, en nuestro cultivo. Buenísimo. Y bueno, en el Instagram que nombrabas, todas también, son todas publicaciones, fotos nuestras de nuestro cultivo. Si quieren entrar a chusmearlo, lo pueden ver. Buenísimo, ok. Entonces, bueno, vamos a terminar el directo por acá. Muchísimas gracias a los que se conectaron. Daniel, te agradezco infinitamente que nos hayas acompañado hoy. Yo sé que ya tenías bastante tiempo de seguirnos en el canal y cuando yo vi que pues comentabas como con mucho conocimiento, pues vi necesario pues saber qué hacías y creo que esta información, y espero que los que la vean, si hay gente que practica agricultura donde estén y si hay alguien nuevo al canal que de repente llegó a este contenido y le sirve, genial que también lo utilicen. Vamos a dejar los datos tuyos ahí en la descripción del video para que la gente también te siga y de verdad te agradezco todo este conocimiento, Daniel, de verdad que es muy inspirador y de verdad que lo motiva a uno como para empezar a hacer como pruebas, ¿no? Donde uno está, por lo menos yo acá donde estoy, que es zona rural, como te he comentado, tengo tal vez la oportunidad de ir experimentando y ahora con este conocimiento ya voy a estar un poco más consciente, ¿no? De lo que la luna hace en el momento. Entonces, de verdad que te agradezco muchísimo por el tiempo. Gracias, Allen. La verdad que un placer hablar con vos. Estoy encantado de estar en tu canal y cualquier cosa que necesites en relación a cualquier cosa, pero en relación a los cultivos, al cultivo de plantas, estoy a tu disposición. Genial, bueno, entonces nos vamos a despedir. Muchísimas gracias a los que llegaron a este directo, participaron. Si ves este video en diferido y te gusta el contenido que tenemos acá en el canal, no olvides apoyarnos ya sea con un like, comentando, compartiendo el video y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos.